Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este tu programa El arte de ser padres y como cada lunes estamos aquí compartiendo de estos temas que nos siembran, que nos hacen reflexionar, que nos dan un rumbo y un camino para ir desarrollándonos, ir creciendo, ir aprendiendo y pues felices de estar otros lunes más con ustedes en esto de también de la producción, ahorita que estamos en producción, que estamos en desarrollo de tema, que estamos en vivo, que estamos con todas las situaciones que vamos pues manejando en este programa y en esta virtualidad. Hola Ani, buenos días, ¿cómo estás? Mariana, muy buenos días. Muy bien, Mariana. Muy contenta de estar otra semana más con todos ustedes. Y bueno, pues dándonos cuenta que hay que disfrutar mucho cada momento de la vida porque se va muy rápido, ¿no? De Exactamente. repente, llegamos a un momento de la vida en donde empezamos a sentir que ya las cosas no las disfrutamos igual, que ya las cosas de repente nos sacan de nuestras casillas y reaccionamos de maneras muy impulsivas, muy sobradas y de repente nos preguntamos, pues, ¿qué nos está pasando, no? Creo que eso es algo muy interesante, como el siempre tener este punto reflexivo de entender qué estoy sintiendo, qué me está haciendo sentido, qué no, para poder comprender justo el tema del día de hoy. Vamos a hablar de crisis de la mediana edad, qué significa esto, ¿no? Todo el mundo lo dice como una broma, ya te van a llegar los 40, los 50, pero vamos a justo hablar un poquito del ciclo vital de las personas, de cómo, qué son estas crisis, cómo nos van impactando. A veces creemos que algo está pasando en la pareja y no es solo en la pareja, sino tiene que ver con la crisis vital de cada una de las personas y que eso es importante analizarlo incluso como en los procesos terapéuticos porque son situaciones que van a impactar, ¿no? Las emociones, los paradigmas, los pensamientos y justo vamos a hablar de todo eso hoy. Queremos saber quién está del otro lado, queremos saber quién nos acompaña en el día a día, quién está escuchándonos en su casa, desayunando, camino al trabajo. Y bueno, escríbanos, coméntenos también en qué etapa están de la vida, si se sienten identificados con estas crisis y o cuál cómo lo están viviendo ustedes, porque eso de verdad que nos ayuda a poder compartir otras experiencias y estas experiencias pueden las personas identificarse con ellas y serles de mucha ayuda. Pues vamos a iniciar esto, Ani, fíjate, hablando de crisis, el fin de semana estaba platicando con alguien que decía, yo no sé por qué los adolescentes ahora tienen tanta ansiedad, ¿no? Y yo le decía que justo una de las crisis es que cuando nosotros éramos adolescentes nunca nos sentimos vulnerables, ¿no? No pensábamos en la muerte, no pensábamos en la enfermedad, no pensábamos en nada de eso porque éramos pues jóvenes. Y que los adolescentes que son actualmente adolescentes, pues les tocó la pandemia. Entonces a ellos les tocó ver la vulnerabilidad de desde no hay trabajo, desde la salud, la muerte. Entonces, realmente los hizo sentir vulnerables y ellos ya tienen muchas vulnerabilidades. Entonces es algo complejo, ¿no? Entonces fíjate qué importante esto para poder comprender cómo se vive a cada edad ciertas cosas.
Ajá, a veces como papás podemos decir, ah, no, es que están exagerando, pero no nos damos cuenta del impacto de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y yo creo que también cuando vamos creciendo y va llegando estos 40, estos 50, de repente no sabemos cómo esto viene a impactarnos. Y la crisis es igual a oportunidad. Siempre que hay crisis hay tesoros escondidos, pero hay que tener la suficiente capacidad de reflexión para encontrarlos, para encontrar qué hay atrás de ellos y no solo sentirnos en medio de la vulnerabilidad o en medio del caos sin entender qué es lo que podemos rescatar de ahí, ¿no? Y como lo mencionas ahorita, Mariana, vivimos en un mundo de mucho estrés, de mucha tensión, muy acelerado, ¿no? Y en este mundo tan acelerado, poco tiempo tenemos para reflexionar y analizar realmente cómo vamos viviendo en el día a día, ¿no? Para irnos conociendo, para poder ir identificando realmente qué es lo que queremos y si estamos cumpliendo nuestros sueños. Y esta etapa exactamente es el recuento de la vida. Ajá, es poder analizar que de repente de un momento a otro llego a esta etapa de los 40 años, de los 50 y entonces empiezo a darme cuenta que la juventud está pasando. Ajá, Y a que mí me los gusta. años, Ujú. que los años se me van yendo y que estoy yendo a otra etapa de la madurez en donde de repente me doy cuenta que por eso es el recuento de la vida, es poder analizar qué tanto he logrado en estos 40 años de vida y qué tan satisfecho me siento con todo lo que he hecho o al contrario, ¿no? Qué frustrado me siento de no haber logrado pues esos sueños que muchas veces los dejé en stand-by, ¿no? Y a mí me encantaría que dirigiéramos el programa como base a nuestra propio caminar, ¿no? En el sentido de que yo estoy acercándome a los 40, ¿no? Y entonces creo que de repente tener estas dos visiones de edad, de experiencia, de generaciones ayuda a entender lo que se está viviendo. ¿No? Realmente para mí acercarme a esta edad creo que justo es, sí, voltear atrás y voltear hacia adelante, ¿no? Como estas dos perspectivas, voltear atrás, que significa darme cuenta que he hecho, ¿no? Que he hecho conmigo, que he hecho con mi familia, que he hecho con mis sueños, quién era, ¿no? El otro día justo estaba platicando con mi esposo y le decía, es que de verdad que no veo ni rastro de lo que era cuando me conociste, ¿no? Que nos conocimos de muy jóvenes, yo tenía 17 años, entonces me veo muy distinta en muchos ámbitos, ¿no? Digo, en otros creo que sigo teniendo mi esencia, pero sí muy distinta en este caminar. Y creo que eso es uno de los procesos que vamos a vivir en esta crisis, el voltar primero hacia atrás, o sea, los que estamos en los 40, y decir, ¿qué esperábamos de la vida hasta ahorita, no? Tuve una pareja, estoy sola, tengo hijos, no tengo hijos, qué situaciones he enfrentado, ha sido fácil, ha sido interesante o ha sido difícil, he tenido muchas cosas que enfrentar y aceptar, sigo siendo la misma, no he cambiado mucho, o sea, como que todas estas cosas son muy interesantes para analizar y nos llevan a detenernos un momento y a volver como en la adolescencia, ni volver a poner freno y a decir, a ver, ¿quiénes queremos ser? Así es, y como dices, fíjate, algo muy importante es el haber construido esos sueños como con esa claridad de realmente qué quiero y cómo lo quiero lograr. Por otro lado, el tema de cómo construimos las expectativas, porque muchas veces esas expectativas las construimos fuera de la realidad, ¿no? Y entonces eso pues llega a frustrarnos porque no los conseguimos. Y por otro lado, ¿qué tanto nos conocemos? Uno de los problemas mayores que nos toca ver en el proceso de terapéutico es que la mayoría de la gente a la etapa de entre los 20 y los 40 no sabe qué quiere. Realmente le cuesta mucho trabajo tener claro qué es lo que quiere hacer con su vida y a qué se quiere dedicar. Por eso es muy importante haber hecho una buena elección de la carrera que
que querías estudiar, porque cuando no sabes lo que quieres es muy fácil que te dejes influenciar por la opinión de los demás. Y entonces todo el mundo te empieza a opinar y si tiendes a complacer a los demás y a darles gusto, pues escoges una de las cosas que te recomiendan. Y después en el camino te das cuenta que eso no era lo que querías, Ujú, ¿no? ujú. Entonces es el momento de poder analizar si lo que estás haciendo y a lo que te dedicas es lo que te gusta y poder tomar una decisión de hacer un cambio, pero de una manera reflexiva, porque el problema de las crisis es que a veces no nos damos el tiempo de poder analizar y reflexionar las cosas, sino reaccionamos de una manera muy impulsiva y a veces se toman unas decisiones muy extremas en donde, por ejemplo, algunos jóvenes de repente, pues como no estoy a gusto en el trabajo, lo dejo. ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Pues no sé, ya conseguiré otro, ¿no? Y Claro, a claro. veces son esas decisiones como muy inmaduras. Por eso comparan también esta etapa con la segunda adolescencia, porque también tenemos reacciones como muy inmaduras en donde nos volvemos como muy juiciosos y al mismo tiempo muy rebeldes. Si tú me dices que sí, yo te digo que no. Y por eso se causa también mucha crisis a nivel pareja. Es una de las crisis mayores que viven las parejas en esta etapa de la crisis de la edad madura. A mí me gustaría preguntarle a las personas que nos están escuchando cómo han ido viviendo cada una de las etapas y si alguien está en esta etapa, cómo lo está viviendo. Claro, claro. Fíjate que yo creo que algo muy interesante es que igual que en la adolescencia se nos rompieron las estructuras de lo que era todo lo que nuestros padres nos dijeron, o sea, ¿qué quiere decir? Lo empezamos a cuestionar. Ujú. Creo que para mí personalmente se me ha hecho muy interesante darme cuenta y muy impresionante también darme cuenta que muchas de las cosas que la sociedad nos marca como éxito, como hacia donde debemos ir y que seguramente fuimos mucho durante los 20 y los 30, eh, no son reales. Ajá. No son reales, no son... no es lo que uno quiere, no es la felicidad, no es simplemente es la mercadotecnia, simplemente es el vender, simplemente, o sea, como toda esta cuestión, creo que es lo que se destruye todos estos paradigmas de lo que debes de hacer y no de ver como un tienes que, sino lo que tú considerabas que era lo saludable, ¿no? O sea, empiezas a darte cuenta que todo tiene costo, o sea, que todo tiene una consecuencia real, ¿no? En el sentido del tiempo que dedicas al trabajo, del tiempo que dedicas a la familia, de los vínculos, del tiempo que le dedicas a los demás, o sea, empiezas a poder darte cuenta de eso, de repente puedes darte cuenta que solo trabajas, ¿no? Y trabajas y trabajas, y creo que aquí muchos papás digo, hay unas nuevas masculinidades que han cambiado eso, pero muchos papás empiezan a sentirse solo como proveedores, como cajeros automáticos, y eso les empieza a causar mucho ruido. Ujú. Pero creo que justo es esto que te dijeron, tú tenías que ser el proveedor, ¿no? O tú tenías que llegar a ser el CEO de una empresa, o tú tenías que, o sea, todo lo que tú te vendiste y te vendieron socialmente como lo que tenía que ser, llega en este momento donde empiezas a darte cuenta que eso no es la felicidad, no es lo que quieren, no es lo adecuado y entonces también se empiezan a romper todas estas estructuras y estos paradigmas y creo que eso es valiosísimo, Ani, porque para mí en lo personal es empezar a vivir desde ti, ¿no? Sí, con la misma hambre y disfrute, cada vez más consciente del tiempo, ¿no? Con la misma hambre y el mismo disfrute, pero más consciente, más desde ti, más desde qué te gusta, más desde qué quieres, más desde cómo quieres poner tus límites, en qué quieres dedicar tu tiempo y no desde lo que deberías de hacer o lo que los demás esperan. Creo que eso es algo muy rico en la crisis de los 40, el poder soltar esas expectativas de los demás hacia ti y que se empieza más a dirigir el proceso a qué quieres tú y como tú lo decías, si se dirige hacia qué quieres tú, entonces se tiene que dirigir a qué te gusta, qué disfrutas, qué no disfrutas,
¿Qué te cuesta trabajo? O sea, ser más consciente de me cuesta trabajo poner límites, me cuesta más trabajo vincularme con los demás, me cuesta trabajo estar con mucha gente. O sea, este proceso de autoconocimiento, ya con la experiencia que tienes de vida, como que se va cimentando, ¿no? Se va haciendo mucho más fuerte. Y empiezas a hacer conciencia de que realmente la vida tiene subidas y bajadas y en muchas ocasiones en tu vida familiar pues también está la crisis de tu hijo adolescente que se está juntando con la tuya y que empiezan a tener como un choque entre los dos porque el hijo se está desprendiendo de esa conexión tan cercana de los padres y reacciona de manera muy rebelde y al adulto le cuesta mucho trabajo entender que su hijo ya no es un niño y que ya empieza también a tener sus gustos y sus decisiones, ¿no? Entonces, por otro lado, también se puede conjugar con alguna enfermedad o cuidado de los padres o la muerte de alguno de ellos, y entonces eso te hace mucha conciencia de que pues que la vida se pasa muy rápido, ¿no? Y que tú sintiendo que tenías toda la juventud, pues ya se te están yendo los años y ya empiezas a tener como esa pérdida, por ejemplo, en la salud por el tema de la vista, ¿no? Que ya no puedes ver bien todo como lo veías antes y ya requieres, por ejemplo, usar lentes, ¿no? Y cuando empiezas a sentir que vas perdiendo habilidades, pues son cosas que nos cuesta mucho trabajo aceptar y más hoy en día que no aceptamos realmente llegar a la etapa de la vejez, sino todo lo contrario. En nuestra cultura no está aceptada, no está aceptado llegar a esa etapa de la vejez, al contrario. Es la cultura de busca qué operación te haces o busca qué pomada te pones o qué crema usas o qué haces para seguir viéndote joven, ¿no? Por contrario, en otros países, pues vemos que sí, reconocen a la sabiduría de las personas mayores y las toman más en cuenta, ¿no? Fíjate, para mí esta etapa entre los 40 y los 50, yo creo que es la etapa de más sabiduría y más vulnerabilidad, ¿no? A la vez, ajá. Ujú. Porque puede ser que más grande sea la etapa de más vulnerabilidad física, ujú, pero creo que en esta etapa es más vulnerabilidad emocional, porque como tú dices, por un lado, estoy en mi propio proceso de identidad, ¿no? Tratando de ver quién soy, qué me gusta, qué quiero hacer, cómo, o sea, cómo quiero vivir. Ese es como ya el cómo, ya me di cuenta de lo que es la vida, de lo que sí es, de lo que no es, de lo que me dijeron, de lo que creía, de lo que, de mis habilidades, de todo. Y entonces ahora es cómo quiero vivir la vida y a la vez nos da, yo digo, de más sabiduría porque nuestros hijos nos dejan aprender muchísimo desde la regulación emocional, ajá, cómo le hago para poder manejar mis emociones adecuadamente y sincronizarme adecuadamente con mi hijo. Desde también el soltar, ahí empezamos en los procesos de soltar, que cuando nuestros hijos son chiquitos no tenemos esas, no vamos sintiendo como como a flor de piel esa sensación de soltar. Entonces, eso también nos hace muy sabios, el aprender a soltar y aprender a descubrir otra vez todo esto de la personalidad de nuestros hijos, porque en ese soltar, en eso que ellos van tomando decisiones, que se van equivocando, también es hermoso ver qué hay ahí, ¿no? No nada más querer controlar siempre lo que hay ahí, sino ser estos observadores y empezar a acompañarlos en su vida, ya no ser estos, tener esta responsabilidad. Entonces, y con la visión de los padres lo mismo, ¿no? Aprender este proceso de soltar. Entonces yo digo que es la etapa más vulnerable porque estás con una enorme responsabilidad todavía de sacar adelante a la familia, pero con todos estos procesos emocionales que vamos viviendo a lo largo de la vida, y en justo en estos años, pero es la etapa de más sabiduría porque tienes más conciencia, todavía estás fuerte para decidir hacer y hacer, ¿no? Esto es algo muy importante, todavía tienes toda esa vitalidad y esa energía, por eso yo siempre
siempre veíamos a estas personas de 40 corriendo maratones, ¿no? Y decíamos, ¿por qué? Pues ese justo creo que es esto, Ani, es el decidir decir cómo quiero envejecer, o sea, no dejarlo de aceptar, sino empezar a tomar esas decisiones de cómo quiero vivir mi vida. Hay personas que dicen quiero vivirla saludable y entonces empiezan a cambiar sus hábitos que tenían. Hay personas que dicen ya no quiero este ritmo de trabajo, ¿no? Que solo me está haciendo perder el tiempo, porque la verdad es que el tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿no? Este tiempo y esta conciencia para poder vivir nuestra vida como la queremos vivir. Entonces, justo queremos que nos escriben, ya nos están escribiendo. Muchas gracias, Roger Bárcenas, por escribirnos desde San Diego y que nos participen en qué etapa de la vida está, qué les ha dejado. A mí siempre creo que mi tarea es el equilibrio, ¿no? El buscar ese equilibrio de todo en todas mis áreas, como encontrar ese equilibrio. Siempre siento que es como la canica en medio de la tabla, que es muy complejo lograr ese equilibrio. Me voy para un lado, me voy para el otro, ¿no? O trabajo demasiado o me voy demasiado al punto de soltar. Entonces creo que cada quien tenemos, Ani, nuestras tareas. Hay personas que dicen quiero estar más en contacto con otras personas, pero no tengo habilidades sociales, ¿no? Pensé que me la iba a librar y que si no tenía habilidades sociales y yo me acostumbraba a estar sola, está bien, pero poco a poco las cosas empiezan a cambiar, la visión de la vida empieza a cambiar y te dan ganas porque la realidad en los estudios que se hicieron de Harvard se dieron cuenta que las personas más felices son las personas que pueden tener esa tribu, esa red de apoyo al lado de ellas y que sea una red de apoyo saludable para ellas. Eso va sanando nuestros vínculos anteriores, familiares, ¿no? Exactamente, que sea saludable para ellas, porque a veces esas amistades o esa red de apoyo se vuelve todo lo contrario y en lugar de ayudarte te va perjudicando más. Fíjate, Mariana, a nivel laboral se ha demostrado que la mejor etapa para los jóvenes está entre los 25 y los 40 años de edad. Ujú. ¿Por qué? Porque ya esa etapa te empiezas a dar cuenta que llega gente más joven que tú y que puede tener en algunas áreas mejor preparación que tú. Y a nivel tecnológico ahorita lo vemos, ¿no? Entonces es lo que empieza realmente a hacerte ruido a nivel laboral cuando estás en una empresa en donde tú vas escalando por los tiempos que ya tienes ahí laborando y de repente ves que se desocupa un lugar y que contratan a una persona de menor edad que tú, en donde tú ya le habías echado el ojo a ese puesto, ¿no? Y entonces empiezas a sentir pues esa molestia de decir, ¿por qué pones a una persona más joven si tiene menos experiencia? Pues no lo dudo que tenga menos experiencia, pero sí puede tener un poquito de mayor conocimiento en alguna de las áreas, ¿no? Fíjate, Y por por eso hay otro que tener lado, flexibilidad cognitiva, ¿no? Esto es algo muy importante, o sea, creo que sí hay que, como adultos, comprender al mundo el que estamos viviendo. El mundo no se puede frenar solo porque a nosotros nos esté costando trabajo comprenderlo. Entonces, sí es muy importante estimular esta flexibilidad cognitiva, este aprendizaje, esta hambre de aprender, para seguir aprendiendo, para no detenerte, para comprender que la experiencia es un valor trascendental en lo laboral, y la confianza es otro valor, la lealtad. O sea, son ciertos valores que tú puedes también explicar, ¿no? También puedes compartir, comunicar, porque es real que tal vez los jóvenes salen más preparados o preparados más bien en la actualidad, pero también la realidad a nivel laboral es la movilidad que hay. Ahorita actualmente hay muchísima movilidad, o sea, no como jefes, como gerentes, como dueños de empresas están muy preocupados por eso, porque es una inversión y hay mucha movilidad de personal. Entonces es muy importante tener la suspicacia de poder mostrar lo que tú puedes ofrecer, ¿no? No detenerte y no quedarte en lo que ya sé, porque esta vida va cambiando muy rápido, y seguir aprendiendo y seguir actualizándote para poder ofrecer algo y sentirte capaz y sentirte con esa, y también estimular mucho la creatividad, porque va a llegar un momento en que el objetivo no es que dependas de alguien que te dé un trabajo, sino que tú puedas buscar la manera
de seguir laborando, de seguir desarrollando algo, de seguir sintiéndote útil. Eso va a ser algo muy importante a lo largo de la vida. Qué importante es eso. Por otro lado, vivimos en un mundo, Mariana, de la hiperestimulación, que de alguna manera nos damos cuenta que todo lo queremos en el momento, ¿no? Es una gratificación instantánea y eso nos hace, pues, no tener realmente una tolerancia a la frustración. Entonces, aquí valdría la pena también poder analizar cómo está la tolerancia a la frustración y cómo reaccionamos ante eso. Vamos viendo algunos de los síntomas que se presentan en esta crisis. Sí, uno de ellos es que las personas tendemos a aislarnos. Ajá. Al vivir en un momento de crisis, realmente nos sentimos en el fondo incómodos, vacíos por no haber logrado lo que soñamos y tendemos a aislarnos. Ajá. Eso no ayuda a salir realmente de la crisis, sino al contrario. Ajá, te va sumiendo más en ocasiones hasta en una depresión. Ajá. Por otro lado, también el mal humor continuo, que de cualquier cosa te pones de malas, cualquier cosa te incomoda, incluso eso se nota mucho en la relación de pareja, cuando entran en una crisis de pareja también en esta etapa y que de repente desconoces con quién estás viviendo porque dices, es que no lo entiendo, ha cambiado tanto. De cualquier cosita se molesta, reacciona de manera muy irritable, muy impulsivo. La irritabilidad es otro de los síntomas de esta etapa. Fíjate que en este primer aislamiento, ¿no? Muchas veces tiene que ver con la vergüenza, con pues estos sentimientos de melancolía, de nostalgia que nos pueden llegar se pueden llegar a presentar, que hay que reconocerlos, hay que identificarlos, hay que nombrarlos. Es muy importante hablar con alguien, ¿no? Como en esta sensación, porque muchas veces si no sabemos navegar por la melancolía y la nostalgia, podemos entrar en ya situaciones de depresión, o incluso a mí realmente me ha pasado en procesos que puedan identificar que llevan en estados de depresión, de distimia, de esta depresión que es como vivir en blanco y negro muchos años, y hasta en ese momento que llega esa crisis empiezan a identificarlo, ¿no? Empiezan a abrir los ojos, ser más conscientes y decir, es que me he sentido así mucho tiempo, ¿no? Yo siento que en el caso de los hombres, a veces, bueno, en el caso de las mujeres también, pareciera que están nadando contracorriente, así se sienten, ¿no? No pueden ser optimistas, no pueden ver lo positivo, sino que simplemente ven que no lograron esas expectativas, y a veces no nos damos cuenta que para que las expectativas se cumplan tiene que haber muchos factores, incluso a veces el económico, el social, no, son muchísimos factores que influyen, y que a veces nos responsabilizamos totalmente de eso y no tenemos justo esta flexibilidad para cambiar de rumbo, para ajustar el rumbo. No es cambiar, pero es ajustar el rumbo en la realidad que nos toca, sino somos muy rígidos de pensamiento y nos quedamos en ese punto, ¿no? Entonces el aislamiento tiene que ver con eso. Y la irritabilidad tiene que ver con que muchas veces hay muchas personas que no saben sentir la tristeza. Entonces, como no saben sentir la tristeza, la unen hacia el enojo. Ajá, entonces todo el tiempo están enojadas. Y no es que todo el tiempo estén enojadas o irritables, sino más bien uno puede llegar a sentirse triste y no lo expresa de esa manera. Entonces está como triste, apático, se van las emociones hacia este lado. Y cuánto lo comentamos, realmente, Ani, me parece que no es muy común que lleguemos y digamos, me siento así, pero desde me siento cansado, me siento irritable, me siento o me hace sentir así esto. Siempre hablamos de cómo estás, ¿no? Y yo digo, qué raro que todo el mundo preguntemos cómo estás y nadie responda a la realidad, ¿no? Sino ya nos acostumbramos a que es como decir hola, hola, ¿no? Igual, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Entonces hay que abrir y nombrar esto, porque de verdad que nombrarlo te ayuda a ti a poder identificarlo, a poder decir qué estás haciendo con eso, qué sientes, si lo estás perpetuando, si lo estás modificando. O sea, esa energía de esa emoción te ayuda justo para decir, por ahí ya no,
¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué otro camino? Ajá. O te ayuda para decir, esto es importante para ti. La tristeza te ayuda a decir, esto es importante para ti. Ajá. Entonces, hay que identificar esas emociones y reajustar la brújula para ver hacia dónde queremos ir y no mostrar solo irritabilidad y también compartirlo hacia los demás, porque pues tenemos estos mundos internos que pareciera muy internos, que estamos un poco en este apego evitativo en el que nosotros vivimos nuestra vida interna y no la compartimos con el otro. Entonces el otro no sabe qué es lo que nos está pasando, no sabe si él lo está generando, si no, solo te nota. Y sobre todo, Annie, en estas yo creo que es muy fácil notar a alguien irritable, y yo creo que lo más difícil es notar a alguien desconectado, apático, ¿sabes? Como en estas otras sensaciones que son más sutiles y que dices, no entiendo qué le está pasando, solo no puedo conectar con esta persona, ya no hablamos, todo el tiempo quiere estar haciendo una sola cosa o quiere estar fuera de casa. Entonces, hay que identificar esto y empezar a nombrar lo que sentimos. Por eso la crisis de pareja en esta etapa se vuelve muy compleja, porque de alguna manera cuando en una relación existe mucho el control de alguno de ellos, el otro se empieza a revelar completamente ese control y a quererse deslindar de la forma como se han relacionado. Y como dices, pues entran en una desconexión completa en donde dejan de comunicarse. Por otro lado, la falta de comunicación les crea muchas suposiciones y entonces eso los hace entrar en más conflicto. También caen en una lucha de poder en donde ya no quiero que me estés diciendo lo que tengo que hacer, sino yo quiero hacer realmente lo que no he podido hacer hasta ahora por darte gusto o porque a ti no te ha parecido que yo realice ciertas actividades y ahora las quiero hacer. Y en esta etapa también se ven momentos en que de repente caen en unos gustos muy extravagantes, ¿no? Desde la forma de vestir, cambian su forma de vestir y de repente dices, no, pues, ¿qué le está pasando, no? Son esos famosos chavorrucos que de repente vemos, o mujeres también que se arreglan igual que sus hijas, que tienen 14 15 años y que ves que de repente se sienten muy jóvenes y no aceptan, pues que ellas están en otra etapa, Es que ¿no? fíjate que creo que este es miedo a poder, pues miedo a la edad, o sea, miedo a sentirse vulnerables, miedo porque no creo que ni siquiera sea el vestuario, o sea, siempre proyectamos, ¿no? Es el miedo a ya no poder conseguir a alguien más, el miedo a que los demás, o sea, la verdad es que las mujeres tenemos ese Big Brother de las demás mujeres, de los de afuera, o sea, tenemos insertada esta sensación de que lo hacemos por los de afuera, ¿no? Aunque tú digas, no, es que lo estoy haciendo por mí, ¿no? Generalmente ese reconocimiento externo es algo importante para sentirnos atractivas, porque al último tenemos ahí insertado el que si tú eres atractiva o eres, entonces la gente te va a querer. Ujú. Entonces, todo a mí lo que me parece muy bello de esta etapa, viviéndola adecuadamente, es romper todos esos paradigmas, todas esas estructuras que están en nosotros las mujeres, debes de ser la perfecta mamá, ¿no? Y entonces tienes que buscar todo lo mejor para tus hijos y darles todo lo mejor, y tienes que abocarte y perder tu identidad para dárselas a ellas, ¿no? Todas estas cosas que veníamos lidiando se empiezan a romper, y eso me parece lo más liberador de este mundo me parece el que de repente podamos decidir lo que queremos volver a hacer. Si yo quiero ir a patinar, ajá, y nunca lo había hecho porque a mi pareja no le gusta poder decir quiero ir a patinar, ¿no? Y entonces poder hacerlo en esta libertad, o sea, eso creo que es uno de los premios de esta edad, y entonces poder sentir de esta manera, buscar esas cosas que nos hacen sentir, ¿no? Disfrutar la vida. O sea, creo que esto es una de las cosas que nos da, uno de los regalos que nos da la crisis de la edad adulta. Porque, porque cada vez, y claro,
Pero para esto, Ani, siempre como tú decías, siempre sentimos que el responsable es el otro. Ujú. Que si no he sido, o sea, esto pasa mucho, ¿no? Si yo no he sido como soy es por ti, porque yo te quería complacer, porque yo te quería dar gusto, porque a ti no te gusta, porque por lo que quieras. Pero no es por ti, es porque yo no puse límites, porque yo me cuesta trabajo decidir las cosas, porque, o sea, eso es lo que me parece muy interesante también en esta edad, que se rompe esta parte de la responsabilidad hacia el otro, ¿no? Y que uno empieza a asumir realmente su responsabilidad, pero ya como un asúmela ahorita porque si no ya no la asumiste. Ajá, porque si no ya vas a ser la víctima toda la vida. Ajá, porque ahora sí vas a empezar a ser vulnerable y tienes la perfecta justificación para poder seguir en ese papel de víctima. Entonces esta crisis te dice, asume tu responsabilidad y también te va enseñando, Ani, con todo lo que van viendo los de tu alrededor, o sea, tus amigos, con lo de sus papás, te va enseñando la fortaleza que hay en las personas, te va enseñando lo importante de la vida, te va enseñando eso. Entonces, para mí la crisis depende con qué lentes la quieras ver. Si quieres ver esta crisis como una destrucción, ¿no? De todo lo que conoces de ti, y como algo que vas a sufrir, o al revés, como si te hubieran quitando una venda de los ojos y te hubieran permitido disfrutar la vida de otra manera. Exactamente, lo puedes ver como una oportunidad o como una amenaza, ¿no? Fíjate, lo que pasa, Mariana, es que en el tema de pareja suele ser muy complejo porque esos cambios detonan en el otro como no saber cómo actuar con esa persona, ¿no? Entonces empiezas a ver que sus actitudes son de rebeldía, son negativas y no te das cuenta que ella realmente está aprendiendo a poner límites a lo que no sabía poner y al otro lo descontrola porque el otro de repente podía hacer muchas cosas a su manera, como se había acostumbrado desde un inicio, y cuando a ella la ve marcando esos límites claros y diciendo lo que sí quiere y lo que no quiere, pues le cuesta trabajo aceptarlo, ¿no? Incluso me ha tocado ver cuando ellas entran en un proceso, que el esposo reacciona de una manera pues muy negativa en cuestión de decir, pues no sé qué le está pasando. Yo creo que las terapias la están cambiando. Pues sí, sí la están cambiando, ¿no? Porque está ella aprendiendo a saber qué quiere y qué no quiere y saber decir cómo quiere y cómo no quiere y marcar los límites claros, ¿no? Y cómo Por nos otro, aferramos, ¿no? Nos aferramos a que las personas sean de una manera, ¿no? Es como la oportunidad de volver a descubrir a la otra persona, como ya fueron bastantes años de la misma, claro que vale la pena que la gente vaya trascendiendo, vaya cambiando, vaya aprendiendo y que entonces realmente ser pareja signifique este nuevo descubrimiento, ¿no? Y es muy interesante, a mí me parece, sí es complejo, porque claro, fíjate con qué tiene que ver esto, Ani, con que tú tienes una visión de las personas, es como me da seguridad entender cómo la persona va a reaccionar. Ajá, esa parte de poder prever me brinda seguridad. Entonces de repente cuando veo que ya no puedo prever, ajá, que empieza a tomar decisiones que yo no pienso que ella haría o que él haría, entonces eso me genera inseguridad. No sé enfrente de quién estoy. Pero hay que tomar esta incertidumbre en vez de como una vulnerabilidad, como inseguridad, como todo se está destruyendo, sino como una oportunidad de descubrir al otro, de reconocerlo y de hacer mucho más rica la relación en ese sentido, ¿no? El decir, nunca acabas de conocer a las personas y nada te va a dar esa seguridad que crees que puedes tener en el otro, ¿no? Porque nada es permanente, todo cambia. Entonces, creo que esto también es una oportunidad de romper esta rigidez, esta estructura y esta necesidad de control para tener la seguridad y aprender a empezar a vivir la vulnerabilidad. Desde ahí, justo desde ahí, es el proceso que nos va a llevar a tener una vejez disfrutable, digna, aceptada y disfrutable, ¿no? En ese sentido. por eso vale la pena que podamos hacernos esas preguntas hasta el día de hoy y poder plantearnos qué es lo que he construido con mi vida hasta el día de hoy y poder darte cuenta si has logrado construir todos esos sueños que tenías, si realmente te conoces, cómo te sientes con lo que has logrado,
si es el momento también de poder reconocer los errores que has cometido y trabajar con ello, porque pues ese es otro factor, ¿no? Que es, en esta etapa es una etapa en que suben a la superficie las heridas de infancia, ¿no? Que nos conectan con un pasado. Entonces también es momento de poder sanar esas etapas y poder analizar qué es lo que quiero y cómo me veo de aquí en adelante, ¿no? ¿Qué cambios quiero realizar? Y darnos cuenta que tenemos que ser muy realistas y ver cómo estamos construyendo ahora nuestras metas. Si lo estamos haciendo de manera objetiva o nos estamos dejando llevar por los miedos que podemos estar enfrentando en estos momentos de nuestra vida, por lo que nos está tocando vivir. En algunos casos puede ser que estés perdiendo el trabajo, ¿no? Porque hubo una liquidación y entonces te sumes en una depresión, en lugar de ver que todo es oportunidad para hacer cambios, para construir nuevas herramientas y que siempre vas a encontrar una luz al final del túnel, ¿no? Exactamente. Y fíjate que esto es algo muy interesante porque tenemos que entender que siempre hay movimiento y que nos tenemos que ir adaptando a esos movimientos que la vida nos lleva, ¿no? El adolescente no se puede quedar como un eterno adolescente. Pero ¿cuántas veces vemos a los 40 50 que mi filosofía de vida era no ser como mi padre? O sea, no tenía que ver desde mí. Tiene que ver no ser como mi padre, o ser lo que los demás quieren. O sea, ahí nos vamos dando cuenta cuál es el hilo de esa filosofía de vida, ¿no? Y la realidad, Dani, también es que ahora los chicos empiezan su proceso terapéutico en la adolescencia o en la juventud. Ajá. Y eso de verdad que yo lo he visto, crea relaciones mucho más estables, mucho más duraderas, mucho más saludables, ¿no? Entonces, en cambio, las personas que están justo en esta crisis, hay muchas personas que nunca han llevado un proceso, que nunca se han detenido a darse cuenta qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, cómo manejarlo. Entonces yo creo que sí está habiendo muchos cambios también y va a haber estos cambios en cómo van a ser estas crisis más adelante, ¿no? Porque también ahora vivimos más tiempo, hay más formas de solucionar las situaciones, pero también hay más estrés económico, pues está cambiando todo y hay que irnos adaptando a esos cambios poco a poco, pero sobre todo a mí me gustaría enfocar en que la crisis, esta palabra crisis siempre la hemos visto como algo negativo, ¿no? Y crisis quiere decir reconstrucción en ese sentido, ¿no? Crisis quiere decir un alto y una reconstrucción. Entonces hay que verlo como una oportunidad. Hay que de verdad darnos cuenta que muchas veces mientras nosotros estamos en esa oportunidad, nuestros hijos también la están al mismo tiempo y nuestros padres también la están. Y a veces eso es algo complejo de manejar, pero si tenemos esa visión vamos a saber a qué abocarnos. Primero a la nuestra, ¿no? Definitivamente, para poder después ayudar a nuestros hijos y a nuestros padres a poder transitar por sus propias crisis, porque si no, no vamos a poder con todo y vamos a sentir que el agua ya está subiendo y el oxígeno se está acabando. Por eso, bueno, es una oportunidad de trazar un nuevo plan, porque como dices, estamos a la mitad del camino de la vida. Todavía nos queda mucho por realizar, ¿no? Prepararnos y tomar algún proyecto, un proceso psicológico que nos ayude a conocernos más y a poder sanar lo que se requiere sanar y a poder construir un nuevo proyecto de vida. Y por otro lado, observar las señales. Ajá, observar esas señales que se nos van presentando en el camino, poder manejar los estados de ánimo, esa sensibilidad que a veces nos va haciendo la vida un poquito más pesada y valorar todo lo que hemos hecho y lo que hemos ido aprendiendo, Sí, ¿no? hay que también soltar todas esas culpas, vergüenzas, estas emociones que van muchas veces siendo los motores
de destino y que son muy negativas realmente. Hay que poder soltar eso, hay que poder perdonarnos lo que nos tenemos que perdonar y ir hacia adelante. Siempre esto es importante, ser optimistas ante la vida y darte cuenta que siempre tienes la oportunidad de decirle a los que quieres que son importantes, siempre tienes la oportunidad de pasar menos tiempo en haciendo cosas que no quieres y más tiempo disfrutando a los que quieres y redirigir el rumbo, Ani, también aceptar, ¿no? Aceptar que cada día que tenemos es una oportunidad y un agradecimiento, ¿no? Y que así lo tenemos que vivir de esa manera. Pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, muchas gracias a Roger Bárcenas también, que nos comparte un poquito de su vivencia. Gracias, Roger. Definitivamente yo creo que el estar día a día, abrir nuestra conciencia, nos lleva a que, como sea en las circunstancias que sea, ya seamos en pareja, en nosotros solos, en familia, como padres, en cualquier momento puedas disfrutar la vida, porque ese es el punto. No esperar a que la expectativa se cumpla, sino hay que disfrutar el camino, hay que disfrutar lo que estamos viviendo y si vivimos así de felices, seguramente tendremos personas a nuestro alrededor que quieran compartir esa felicidad con nosotros. Muchas gracias, Ani, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Mariana, que tengan muy buen inicio de semana. Gracias a todas las personas, también a Cristina Godínez, que aquí nos está saludando. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana en una emisión más de El Arte de Ser Padres. Gracias a Valora Radio y a Radio Familia en Parral, Chihuahua. Y si sabes, si necesitas ayuda, escríbenos al 0152 1331 45 40 352. Aquí está el teléfono y ahí Claudia estará para poder dirigirte a nuestros profesionales. Muchas gracias, que tengas bonita semana y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual.